Gloria a Dios, buenas noches. Buenas noches, hermano. Denle un aplauso a nuestro Padre. Gloria a Dios. Aquellas bellas personas que nos ven a través de la internet, los bendecimos a Colombia, México, Ecuador, Argentina, Chile, Guatemala, Ecuador y otros países más que dejo de mencionar, pero siempre están pendientes de la programación de esta noche. Amén. Gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias a nuestro Padre bello y hermoso, que Él ha placido de que nosotros podamos adorarlo a Él. Aleluya. Amén. En esta noche vamos a estar hablando sobre un título que se titula ¿Por qué buscas entre los muertos? ¿Por qué buscas entre los muertos? Amén. ¿Cómo es el título? ¿Por qué buscas entre los muertos? Y vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Y vamos a estar comenzando la enseñanza de esta noche. ¿Por qué buscas entre los muertos? Gloria al Señor. Y leemos las palabras de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y esa unción profética que se mueve a través de su palabra, que es del Espíritu Santo de Dios. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años. ¿Cuántos años? 18. Tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Amén. Quiero nuevamente enfocar a esta palabra, que Dios nos ayude. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿En qué día? En el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, imagínese usted eso, ese que no era 5 ni 2, eran 18 años, que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Aleluya. Amén, amado. Amén. De ninguna manera se podía enderezar. Amén. Usted se puede estar enfocando en esta noche una verdadera realidad de que cómo se acercaba la fama de Jesús. La fama de Jesucristo comenzó a mencionarse por Galilea y por muchas regiones que estaban muy cerca de sus alrededores. Jesús comenzó su trayectoria a través de la impulsación del Espíritu Santo, que lo fue llevando hacia un desierto. Y dice la historia de que el ministerio de Jesús comenzó a contemplar las personas cuando comenzaron a ver los milagros creativos de Jesús. Las personas comenzaban a escuchar los mensajes de Jesús. ¿Y cuáles eran los mensajes de Jesús? Jesús siempre estaba mencionando en la sinagoga. Note bien que el versículo 13, en el versículo 10 dice, enseñando Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Jesús lo que le importaba era que la gente escuchara el mensaje de salvación. ¿Están aquí, iglesia? Jesús, la importancia que tenía era de que la gente mencionara de que existía un reino. Y ese reino era mencionado por solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, que era Jesús de Nazaret. Y dice que cuando él se mantuvo en una sinagoga, en medio de esa sinagoga, él comenzó a mencionar la palabra. Y el Espíritu Santo de Dios comenzaba a moverse en esa sinagoga. Y cuando comenzaba el Espíritu Santo de Dios a moverse en la sinagoga,
hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y esta mujer se encontraba con total culpabilidad, que no tenía con qué moverse. Esta mujer se encontraba totalmente enferma, 18 años, y estaba encorvada. Pero dice la palabra que aquella mujer escuchó el mensaje de Jesús y le mencionó un milagro. Denle un aplauso, Señor. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús comenzó a mencionar la palabra, comenzó el rema de Jesús a mencionarse. Y dice que el mismo Espíritu Santo, el que lo envió hacia el desierto, el mismo Espíritu Santo de Dios comenzó a pasearse en una sinagoga. Y en medio de la sinagoga, de cuenta la misma palabra, que se encontró con una mujer que había de 18 años y tenía un espíritu de enfermedad. 18 años estaba encorvada, 18 años que estaba totalmente inmóvil, que no podía mover su columna. Usted se imagina 18 años, una mujer encorvada, una mujer desesperada, una mujer angustiada, una mujer desesperada, con tan solo creer que pudiera haber un milagro en el día de reposo. Aleluya, Señor. Podía haber un milagro en un día de reposo. Aquella mujer le llamó tanto la atención el mensaje de Jesús que comenzó a contemplar el mensaje. Ese mensaje comenzó a rellenar. Escuche bien, hermano. Comenzó a rellenar. Porque hay factores de maquinarias pesadas que a través de los años, diga conmigo, a través de los años se van desgastando. Son fabricaciones de hierro macizo, y le hacen un ligamento de hierro macizo y le colocan hierro tras hierro y hacen panelas de hierro macizo y comienzan a hacer fabricaciones de piezas. Pero al transcurrir del tiempo y de los años, aquellas piezas se van desgastando. Y cuando se van desgastando, el mismo dueño de la fabricación comienza a agarrar aquellas piezas y van hacia los tornos. O comienzan a difundirlas nuevamente para volver a hacer las piezas. Y comienzan a fundirlas o comienzan a fabricar nuevas piezas. Pero a través de los años las piezas se van desgastando. Diga conmigo, se van desgastando. Aquella mujer, al transcurrir de los años, también se estaba desgastando. ¿Cómo se estaba desgastando esta mujer? Físicamente tenía un problema. Este problema se puede estar viendo que era el problema de los huesos. Este problema era el problema de calcios. Y a través de los años, cuando nos comenzamos a darnos cuenta, la fabricación de los cuerpos humanos se van desgastando. La fabricación de los huesos comienzan a tener movimiento cuando te sientes joven. Comienzas a sonreír cuando te sientes más joven. Pero cuando vas envejeciendo, los huesos como comienzan a dolerte. Comienzas a tener achaques, un poquito para acá, un poquito para allá, me duele aquí, me duele allá. Pero aquella mujer tenía un espíritu de enfermedad. Los espíritus de enfermedad se atraen por sí solos o por la decisión de la persona cuando toma la decisión de enfermarse por sí sola. Escucha un comentario de alguien y dice, a mí también me pasa igual. Comienza a escuchar el comentario de otra enfermedad y dice, igualita me da a mí. Comienza a escuchar la enfermedad de otra persona y dice, igualitico me pega a mí. Cuando comienzan a tener ese sinónimo de conversaciones de enfermedades, esas enfermedades comienzan a traer vida. Cuando comienzas a hablar cosas que verdaderamente no son adecuadas a lo que verdaderamente te esté pasando, comienzas a tener informaciones de enfermedades que verdaderamente no son las tuyas, pero atraen enfermedades hacia tu cuerpo cuando
igual que allá, me duele aquí. Aquella mujer tenía un espíritu de enfermedad. No es que tenía, era un espíritu de enfermedad. Es decir, que lo atrajo el espíritu de enfermedad. Y cuando atrajo el espíritu de enfermedad, ella se posiciona del espíritu. Y cuando se posicionó del espíritu, la encorvó. Ella no estaba encorvada. Pero cuando atrajo el espíritu de enfermedad, el espíritu la encorvó. Y dice que 18 años un espíritu la tenía encorvada. Por 18 años la gente también mentalmente, la gente se enferma. La gente se enferma mentalmente cuando escucha de cualquier enfermedad que hay en la atmósfera. Atrae el espíritu de enfermedad. Ese espíritu de enfermedad se atrae. Pero ocurrió en que el caso de Jesús estaba en una sinagoga. En la sinagoga se encontró una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. En las iglesias siempre van a venir espíritus de enfermedades. Espíritu de masturbaciones también. Espíritu de pornografía también. Espíritu de Jezabel también vendrá. Espíritu de Acá también vendrán. Vendrán sinónimos de espíritus hacia una sinagoga. Pero más de mencionar son espíritus de enfermedades. Vienen espíritus de alcoholismo, espíritus de pornografía, de cualquier vulnerabilidad del mundo ofrece y se atrae hacia la persona y es adicta a cualquier cosa que el mundo le ofrezca. Esos son espíritus. Pero ¿cómo se atraen los espíritus? Diga conmigo, ¿cómo se atrae un espíritu? Posicionándose de él, queriéndolo tener a él, abrazándolo a él, queriéndolo tener a él. Pero siempre y cuando la persona dispone tener en cuenta a no querer posicionarse de nada de eso, ella tiene de toda la ventaja de no posicionarse de nada de eso. Pero dice la palabra del Señor que Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. En el día de reposo se acostumbraba en ciertos lugares, se puede estar mencionando, los días de reposo son los días de servicio. En el tiempo de la sinagoga se encontraba de que Jesús enseñaba. Se le daba la enseñanza a Jesús. Jesús predicaba el evangelio. En cierta ocasión se encontró de que, como se halló hombres justos, injustos, injuriaban el mensaje de Jesús. Unos le retumbaban el mensaje de Jesús. En cierta ocasión Jesús fue a una sinagoga, leyó el Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido Jehová y me ha enseñado a llevar las buenas nuevas de salvación y a los abatidos y a los presos a apertura de la cárcel. Y cuando Jesús comenzó a hablar la escritura de Isaías 61, la sinagoga se levantó y lo impulsaron de ahí porque él mismo declaró que él era el Espíritu, él era el enviado, él era el Mesías, él era el Hijo de Dios. Y la sinagoga se encontró confrontada en que ellos esperaban al Mesías, mas no esperaban encontrarlo de esa forma como llegó Jesús. Por eso que la palabra dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de carne, sino de voluntad de Dios. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Pero, ¿por qué Dios comenta, por qué buscas entre los muertos?
¿Por qué buscas entre los muertos que el que vive? Que Él vive, Él reina. Él está aquí en esta noche. Él demuestra su amor a través de su enseñanza, pueblo. Jesús se encontró confrontado en una sinagoga. Y en esa sinagoga que se encontró confrontado, y lo quisieron impulsar. Pero en otra sinagoga se encontró una enfermedad. Jesús lo que hacía era enseñar y sanar. Sanó la suegra de Pedro. Sanó la hija de Bartimeo. Nakita Kumi, levántate y anda. De Jairo, perdón. De Jairo. Esa también se enfermó la que estaba por allá. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Y lo que hacía Jesús era enseñar y sanar. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Sanaba, enseñaba. Dígalo, amigo, enseñaba y sanaba. Jesús lo que le estaba interesando a que las personas recurrieran a la verdad era de que Jesús sanaba y enseñaba. Pero ¿qué es lo que enseñaba Jesús? Jesús enseñaba la palabra de reina. Una palabra que reina en el sistema de la tierra y en el sistema del cielo. Hay un trono blanco donde está sentado Él. Jesús a la diestra del Padre. Alrededor hay ángeles y querubines y serafines alrededor del trono blanco del Señor. Ese trono blanco es la que va a juzgar las 12 tribus de Israel. Allí donde va a comenzar a mencionarse el juicio de todo ser humano. Comenzará un juicio donde la palabra se enseña que todo aquel que esté escrito en el libro pasará a una eternidad con Cristo. Pero aquel que no se halle escrito en el libro de la vida pasará una eternidad en el infierno. Vida eterna ofrece Cristo. En la sinagoga predicaba de la vida eterna. Se encontró con una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, que no buscaba de qué otra forma enderezarse, ni con terapia, ni con medicinas en ese entonces. Pero oyó de lo que verdaderamente oyeron sus oídos. Porque la importancia de retener la palabra de Dios te alcanzará a tener un futuro de vida mejor. Ay, yo no sé quién le hablaría a Dios hoy esta noche, amado. Pero yo fuese usted, yo fuese saltado y fuese gritado y fuese aplaudido al Señor. Porque a esta mujer le interesó fue lo que oyó de lo que verdaderamente pudieron oír sus oídos. Mencionó Jesús de que Él fue hacia ella y ordenó, aleluya, Cristo ordenó. La palabra de Dios menciona orden, porque hubo una separación desde el primer principio de la creación de la tierra. Porque declara la palabra que toda la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu Santo de Dios se paseaba en medio del desorden. Y cuando comenzó Dios a declarar una palabra profética en medio del desorden, comenzó Dios a separar las aguas de la tierra y comenzó a darle fundamento de agua y tierra, luz y tinieblas. Cuando Jesús mandó a